Bueno, Tupac, después de esta largo hiato, me alegra que estemos otra vez de vuelta aquí para conversar, pues, de estos temas variados nuestros. Igualmente, Enrique. La verdad es que ya extrañaba los podcasts. Bueno, para quien nos esté escuchando o para nosotros mismos, bueno, esto fue un hiato involuntario, ¿no? La verdad es que las ocupaciones, la incapacidad de conseguir puestos en la agenda, la necesidad de ganarse la vida. Esas cosas minucias. Hemos estado tratando de empezar a hacer como unos temas menos impuestos, más orgánicos, que sean más el resultado de lo que nos está pasando, ¿no? Sin que queramos ser periodísticos, pero sí como más bien con las cosas que vamos pensando en la vida, más que de temas como tales. Y entonces estuvimos hablando con Enrique que ganas de mencionar esos pequeños rincones de la vida que nos permiten agarrar oxígeno y que nunca mencionamos. El panorama como del destino de todos siempre parece lleno de estas noticias tan poco halagüeñas, ¿no? El retiro de las tropas de Afganistán que nos dejó a todos como con ese lado primitivo del ser humano tan al descubierto, más lo desorganizadamente y lo caótico que pareció esa retirada, así como, bueno, los huracanes y la cantidad de eventos climáticos que nos indican que, bueno, que llegamos al llegadero, ¿no? Con el desastre climático y que no es que tenemos que recoger, sino que tenemos que recoger rápido, ¿no? Eh, y así, ¿no? Uno ve como, bueno, la situación en Venezuela, eh, la dificultad para ver una salida que devuelva la libertad y la prosperidad a nuestro país. Y bueno, a veces la situación laboral, que uno, bueno, va con su mejor esfuerzo, su mejor empeño, pero no siempre es tan dadivosa, tan próspera como uno quisiera, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la vida de todos siempre hay pequeñas victorias, ¿no? Y son pequeñas victorias que se expresan, digamos, a diario, ¿no? Y es importante estar dispuestas a celebrarlas, ¿no? Yo, yo no quiero aquí edificar un constructo, un discurso de autoayuda, ¿no? Ni de estos falsos optimismos, ¿no? Pero la vida puede estar llena de cosas bonitas y es importante como entrenarse para verlas, ¿no? Eh, yo creo que todos los que tenemos hijos podemos vivir con esas pequeñas alegrías que nos dan los hijos con su simple existencia todos los días, ¿no? Con una sonrisa, con una reflexión que te saca, ¿no? Que no te esperabas. Eh, a veces simplemente estar con ellos, ¿no? Compartir un momento de fastidio, tan simple como poder estar con ellos, ¿no? Uno siente que cuando uno tiene los hijos pequeños, que los míos son cada vez menos pequeños, es una cosa que me asusta, pero uno tiene sus hijos pequeños, uno entiende, pues lo siente, lo intuye, que el mundo de ellos pasa por la mirada de uno, ¿no? Cada vez que uno los ve, el mundo que ellos necesitan está ahí. Entonces, inevitablemente uno se siente útil, ¿no? Solamente de acompañarlos. Y yo creo que celebrar esos detalles de los que hacen la vida vivible es fundamental, ¿no? A veces creo que les damos muy poquito espacio, que les damos muy poca relevancia, ¿no? Que los aupamos poco, ¿no? Que los aplaudimos poco, ¿no? Y bueno, no se trata de convertirse en un tonto que hace una fiesta todas las mañanas porque amaneció vivo y está respirando, ¿no? Al fin y al cabo, estar vivos es algo que no es un mérito propio, ¿no? Circunstancias. Es una circunstancia. Pero bueno, ya que estamos vivos, digamos, hay cosas que se convierten en, en eventos a valorar, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, yo en Miami, nosotros venimos de Caracas, donde manejar es un evento muy hostil, ¿no?
Y Miami es mucho menos hostil que Caracas, pero yo creo que Miami es una ciudad hostil para manejar en comparación con otras ciudades donde la amabilidad está más a la mano, ¿no? Eh, y a veces es como que más bien trato de ser amable al manejar, sobre todo aprecio cuando me doy cuenta que otro te está dando paso, te está protegiendo, va lento, está tratando de que no te pase algo, te da con la mano, te hace la seña con la mano de ve tú primero. Eh, Porque bueno, la verdad es que al final que alguien haga un gesto de amabilidad frente a un desconocido es una pequeña victoria, ¿no? Eh, y, y bueno, es algo como que estoy empezando a tratar de cultivar con mis hijos, por ejemplo, ¿no? La, la, que los saludos sean verdaderos, ¿no? De verdad, que vayan más allá del hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué estás pensando? ¿No? Tratarse bien, ser cariñoso, eh, darle propósito a las cosas que hacemos, ¿no? Incluso en el mundo laboral, aunque estemos tratando con gente que, bueno, para la que somos instrumentales. Eh, no dejar que la vida se convierta toda en instrumental, ¿no? Eh, un poco eso quería mencionarte, ¿no? Al conversar sobre eso, eh, que es como, yo creo que hacer un esfuerzo por ver esos pequeños logros que tenemos todos los días, la disciplina de ir ahí a hacer deporte, o, o acordarte de llamar a tu mamá y hacerlo. O, o sea, yo creo que la vida está mucho más llena de gestos que damos y recibimos, que nos las hacen vivibles de lo que a veces aparenta el balance, ¿no? Eh, y a veces creo que habría que escribirlos en ese balance, ¿no? Decir, bueno, también me pasó esto y esto y esto que hizo que valiera la pena el día, ¿no? Sí, yo creo que eso es un elemento muy importante, sobre todo para, bueno, para conservar la sanidad mental, pero especialmente para, como para entrenarse uno mismo a reconocer las cosas valiosas que uno completa en una semana y que pasan con frecuencia desapercibidas, y especialmente en el ambiente de trabajo, ¿no? Uno está todo el tiempo trabajando en proyectos y consiguiendo cosas el mismo, y así como las terminas y quedan productos que pueden ser más allá que una pequeña victoria, las tratamos como una micro victoria y las lanzamos debajo del escritorio y seguimos a tratar de atajar lo que está más adelante, ¿no? Y eso creo que es un mal hábito. Yo creo que uno pierde perspectiva completamente y cuando te preguntan, bueno, pero ¿qué has hecho con lo que estés satisfecho en el último mes, qué sé yo? Sí, ¿Cuáles han sido tus aportes? A veces uno tiene que, tú sabes, hacer el esfuerzo de revisar la memoria y tratar de pescarlas con anzuelo y decir, ah, bueno, esto vale la pena. Y fíjate, ni siquiera lo celebré, no le paré muchas bolas, ¿no? Y, sí, y creo que es importante desarrollar el hábito de reconocer cuando uno consigue cosas valiosas o cuando la vida te las arroja en la cara, como tú lo sí, estás diciendo. Oye, mira, esta mañana llevaste a tus chamos al colegio y dijeron algo que fue una sorpresa, que te desencajó, que te emocionó. Eso es un evento precioso y así como te llega, muchas veces lo dejamos pasar y no lo atesoramos, por lo menos por suficiente tiempo. sí. Sí, conectarse con esas cosas, ¿no? Conectarse con esas cosas. O sea, fíjate, hace poco, esta muchacha Carolina Omeda, Carolina, ella es una profesional, empresaria y entrepreneur que tiene además ahora, ella es comunicadora y productora y empresaria también, y tiene ahora este café que se llama Macondo Café aquí en Miami, muy bonito. Eh, en estos días ella siempre me cuenta que escucha nuestros podcasts, ¿no? Y sí, oye, qué chévere es Enrique, me gustaría conocerlo, ojalá vinieran un día y hicieran el podcast aquí en el café, ¿no? Y me pareció tan gentil y tan bonito que dije que este es el tipo de cosas de las que hay que acordarse, ¿no? Y Sí, además atenderlas, ¿no? Y decir, oye, le voy a comentar a Enrique para que cuando venga a Miami grabemos aquí y de verdad venga y la conozca, ¿no? La vida debería estar
más tejida por ese tipo de cosas Sí. que no es que haya que desentenderse de las cosas que producen horror, porque contra esas cosas, para luchar por transformar esas cosas es que estamos vivos, ¿no? Pero yo creo que no hay mejor nutrición que, que estar atender esos tejidos que se nos muestran, ¿no? Esta mañana yo te llamaba para ponernos de acuerdo para hoy, que para confirmar, y tú me decías, bueno, más tarde lo vemos que estoy con mis chamos, ¿no? Dices, bueno, que tú protejas ese espacio, habla de que hay un ánimo en ti de que eso esté a salvo, ¿no? Eh, yo creo que los días pueden estar hechos de muchas cosas agradables con las que uno debería tratar de conectarse y uno ver cómo se conecta con las que son desagradables, ¿no? Ver qué espacio les da, eh, ver cuánto poder tienen en uno. Sí, total. A veces las desagradables tienen un impacto en el momento que nos es inevitable, ¿no? Pero entrenarse a tener perspectiva y decir, ya va, espérate, ¿cuánto me afecta esto de verdad? ¿Cuánto voy a dejar de que me afecte? ¿Cuán ineludible es? Y lo que sea ineludible y inevitablemente trascendente para mal en ti, pues bueno, ver cómo construyes, tomar una decisión de manera que no tengas que pasar perennemente por ahí, ¿no? Eh, Yo creo y bueno, que esto que tú acabas de comentar me recuerda, no me acuerdo qué filósofo es el que decía que la felicidad no podía ser un fin, sino era una cosa que ocurría muy eventualmente, pero que en general la vida es dura y no está llena de momentos complicados, desafíos, cosas que tal vez son desagradables. Pero en esta nueva cultura, la cultura contemporánea desprecia el hecho de que la gente no esté, tú sabes, rodeada de felicidad continuamente. Entonces se supone que tú tienes que estar feliz siempre y eso en sí mismo es una manera, supongo yo, equivocada de conducir la vida. Uno tiene, como tú dices, la vida está llena de imprevistos y están ocurriendo cosas, algunas de ellas son buenas, muchas veces las dejamos pasar, no le paramos bolas, pero también te pasan cosas que tal vez no son, o son como mínimo insignificantes y tal vez aburridas, ¿no? Qué sé yo, estar metido en una tranca en Miami, qué sé yo, pero bueno, aceptar las cosas como vienen, eso es, y en el camino, porque no sé cómo, mira, esto que me pasó hoy, ya que estuvo bien chévere, y le das un poco más de valor y tratas de fijarlo un poco mejor en la memoria, ¿no? Eso creo que eso nos ayuda a sobrevivir mejor. sí, sí, estar alerta a esas cosas, ¿no? Yo creo que la ciencia es un lugar en el que eso ocurre mucho, ¿no? Tú vas detrás de algo y vas sistemáticamente, orgullosamente, eh, con terquedad, probando todos los días el mismo método que tienes que probar para llegar, recorriendo el camino. Y en el camino hay unas cosas que no eran como tú esperabas, pero otras que son aún mejores, ¿no? Y si no tienes abierto la observación, no eres capaz de identificarla, ¿no? Bueno, la ciencia es una colección de frustraciones hasta que eventualmente ocurre una cosa chévere, qué sé yo, hiciste un descubrimiento de algo que no se había reportado antes y eso se traduce tal vez en una historia que ayuda a ti mismo a seguir avanzando tu investigación, pero también a otros, ¿no? Y abre diálogos y esas cosas, ¿no? Pero tú vas para defender una idea científica tienes que estar muy preparado a recibir peñonazos por todos lados, porque de eso se trata, ¿no? Que a ver cuánto aguanta tu idea y si después de mucho escrutinio y crítica sigue parada, entonces, bueno, entonces vale la pena, pero ese proceso es muy frustrante. Ahora, la frustración es una parte fundamental del aprendizaje, porque lo que nos ocurre cuando nos sentimos frustrados y agotados porque las cosas no salen como uno quiere, es que
el cerebro está en el proceso de identificar dónde está el error, dónde estamos fallando, y es un proceso que consume mucha energía y por eso nos sentimos mal, pero en realidad los neurólogos, los neurofisiólogos que estudian estas cosas dicen que en el momento en que uno siente frustración, ese es el momento donde uno debe persistir aún más, porque ahí es donde está ocurriendo el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, y donde de verdad las cosas buenas salen, ¿no? Entonces hay que aprender también a recibir la frustración con beneplácito, pues, como una cosa buena que te está pasando, porque es una respuesta fisiológica a el esfuerzo de resolver un problema, y eso a mí me parece muy interesante. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es un tema en el que nos podríamos extender, no sin el riesgo de empezar a nadar en la cursilería, ¿no? No, estamos pero al filo. Para muchos yo creo que ya estamos embadurnados. Es verdad, pero bueno, chicos, ¿qué se le va a hacer? Sí. No, pero creo que lo podemos dejar hasta aquí y con esa idea, ¿no? Con la idea de, bueno, de desearnos al prójimo y a uno mismo, celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Identificarlas, eh, vivir con ellas, hacernos acompañar de ellas, no solamente de lo que nos saca de, de nuestro lugar, ¿no? Sino también lo que nos place, lo que nos alimenta, ¿no? Bueno, para mí una pequeña victoria hoy es que hayamos logrado grabar después de varias semanas. No tan pequeña, no tan pequeña. No es tan pequeña realmente. Y bueno, antes que cerráramos, Tupac, te quería preguntar si tú considerabas que lo que está pasando en Venezuela podría ser señalado como una pequeña victoria, como una pequeña tragedia. No puedo evitar la tentación de preguntarte. ¿Te refieres a las negociaciones o Sí. a las elecciones? Pues yo creo que la tragedia no es pequeña, ya, es catastrófica, es una hecatombe, ¿no? Pero el tema de las negociaciones y la decisión de ir a las elecciones, yo creo que es un paso en una búsqueda, ¿no? Yo no lo veo radicalmente desde un lado ni desde el otro, no creo que haya en las elecciones ninguna panacea. Bueno, estamos frente a un régimen dictatorial que ha demostrado que no tiene ningún interés en que sea considerado democrático. Se robará las elecciones si lo necesita, si necesita dejar algunos cargos electos legítimamente, lo hará para aparentar lo que necesite para las negociaciones. Eh, si quiere dejar de hacer las elecciones, las deja. O sea, digamos que las elecciones como tal no nos van a conducir a salir de la tragedia, a tener al chavismo en el poder con el país secuestrado, ¿no? Pero sí nos ponen un terreno en el que es más probable lo inesperado, ¿no? En el que el chavismo, digamos, está siendo complacido ok, vamos a hacer un evento contigo que tenga legitimidad, porque tú quieres que levantemos las sanciones. Ahí se produce tensión. Desde el punto de vista dramático, digamos, que es lo que yo sé. Cuando hay tensión, las cosas tienden a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar? Yo no pienso que va a venir un acto de magia ni que va a pasar nada de la noche a la mañana. Pero creo que producir la tensión en este momento, después de que yo creo que naturalmente la sociedad venezolana decidió no ir a elecciones porque estábamos frente a un gobierno absolutamente amañado, y eso nos llevó por tratar el camino de la fuerza, con Estados Unidos detrás y la comunidad internacional y la presidencia interina, y una amenaza de todo sobre la mesa que Trump puso y no era verdad. Luego que ya sabemos que ese camino por los momentos no está a la mano, con las sanciones ahí y la necesidad del gobierno de que se las levanten, no para otra cosa, sino para seguir robando ellos la economía venezolana, eh, ir a elecciones como método de producir nuevas vías, mm, me, me parece un rayito de luz. Pero no. Así como cuando la gente decidió no votar, me parecía un falso dilema votar o no votar. O sea,
la verdad es que ir a votar no me parecía que era legitimar la dictadura, y no votar no me parecía que iba a hacer que ellos se fueran del poder. L- Igual me parece ahora al revés. O sea, creo que votar e ir a las elecciones es un evento que puede producir algunas cosas, ¿no? No eres más o menos demócrata porque votas o no votas. Estamos frente a una dictadura y, digamos, las reglas de la democracia se han perdido, ¿no? Y pasan por que ellos salgan del poder. Bueno, que salgan por las buenas, por negociaciones, poco a poco, transicionalmente o abruptamente. Eso es cuestión de ver cuáles son las posibilidades que hay, ¿no? Claro, pero yo creo que si ponemos esto en contexto de las pequeñas victorias, yo creo que uno debe, una manera de conseguir una de ellas es tratar, bueno, por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer es minimizando, evitar ser cínico o extremadamente cínico a este escenario y abrir la mente a ver qué es lo que va a pasar, porque en realidad, bueno, nos guste o no, lo que está ocurriendo es un panorama diferente a lo que venía ocurriendo en los últimos 3, 4 años. De acuerdo. Y bueno, alguna sorpresa nos dará, ¿no? Si logro seguir observando este fenómeno político como con la mente abierta, pues para mí será una pequeña victoria. Bien. Bueno, te deseo muchas pequeñas victorias hoy viernes y el fin de semana que viene largo, y a todo el que nos esté escuchando, si hay alguien que nos está escuchando. Bueno, y contemplemos la posibilidad de grabar la próxima vez en el Café Macondo, ¿es que se llama? Así mismo, Bueno, hagámosle. yo le voy a decir a Carolina. Chévere, pues. Bueno, Tupac, que Un tengas abrazo. un buen fin de semana y saludos a todos por allá. Gracias. Igual.